Ya no me deja. Ah, ya, profe, ya. Ya. Me necesidad. Gracias, muy amable. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Cómo me Buenas les ha tardes, ido, jóvenes? profe. Qué alegría escuchar a estos Profe, muchachos buenas tardes. con esa energía que saludan. Eso es la juventud, ¿no? ¿Cómo les ha ido, jóvenes? ¿Bien? ¿Bien Bien, juiciosos? profe. Me alegra mucho. ¿Había tareitas? Sí, había tarea, no había tarea. Profe, si había tarea. Toca ¿Cuál? averiguar sobre las culturas indígenas que viven actualmente en Colombia. Sus Que son características, bastantes, ¿no? leyes, costumbres, lenguas, idiomas y bastantes. Son como 112, 115. Hay unos textos que aparecen 112, otros que aparecen 115 culturas indígenas. Ah, tú hiciste la tarea tan juiciosa. Suerte que te vamos a escuchar, eso no hay ningún inconveniente. ¿Cuántos estudiantes son ustedes? ¿Cuántos Ahorita estudiantes? habíamos 35. Bueno, acá hay 29 estudiantes. Acá faltan 6 nomás para que se integren a la clase. Si no me escuchan bien, me dicen para ver la cámara. No, bueno, ustedes me están avisando ahí si no me escuchan claramente. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasó con don Carlos, el que participaba bastante en clase hace tiempo? No lo escucho. ¿Él se retiró? El muchacho da la impresión de Don que Carlos, don Carlos, hace tiempo no lo escucho. Él participaba mucho en todas las clases. don Carlos, no, 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 no. Don Carlos, no, no me acuerdo muy bien de él. Participaba mucho, sí. Sí, claro, profe, a usted le gustaba mucho que él participaba bastante. Ay, no, tienes razón, de verdad, pensé que era de los días sábados, pero sí, parece que fuera como de los domingos. De pronto fue que se retiró, sí, en mi corriente es que ingresa mucha gente y al final son muy pocos los que se gradúan, o terminan su ciclo, son muy pocos, al final son muy pocos los que terminan su ciclo. Ya somos 30, ¿no? 30 estudiantes. Bueno, Buenos jóvenes, días, mi profe. buenos días, Jeffer, ¿eres tú, Jeffer? ¿Cómo estás? Buenos Bien, sí, días, profe. señora. Buenos días, Nicole, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Nicole Delgado. Bien, profe, gracias. Me alegra muchísimo. ¿Se acuerdan ustedes que el domingo pasado les iba a dar el tema del ensayo? Que les dije que les iba a dar, les iba a dar el tema para trabajar. Para trabajar, para que vayan trabajando el ensayo. ¿Sí se acuerdan, jóvenes? Sí, profe. Sí. Entonces, tienen que entregarme hacer 2 hojitas de ensayo, porque vamos a trabajar la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, en una hojita ustedes me trabajan que es la Primera Guerra Mundial, y en la otra hojita lo que es la Segunda Guerra Mundial. Sí, o sea que tienen que entregar 3 hojitas en total. El día 13, 15, creo que el 15 es de junio, que tienen que entregar esto. Entonces, ustedes no entregan una hojita de un ensayo, sino que entregan Profe, dos perdón, ¿puede hojitas, repetir, profe? No le entendí. que vamos a trabajar en 2 temas primordiales, o sea que tienen que entregarme 2 hojitas, ¿sí? La primera vamos a trabajar la Primera Guerra Mundial, y me entregan ustedes en el resumen de la Primera Guerra Mundial en la hojita y me entregan esa hojita. Y en la otra hojita vamos a trabajar sobre la Segunda Guerra Mundial. O sea que sería que tenemos que entregar 3 hojitas, ¿no? Un ensayo, el primer ensayo de la Primera Guerra Mundial, y la otra hojita del ensayo de la Segunda Guerra Mundial y la hojita de respuestas. ¿Sí está claro, jóvenes?
Profe, no se te escucha. ¿No me escuchas nada? Ay, vamos a apagar la cámara a ver si me Profe, escucha. Dime. profe, ¿y esa entrega se hace? Ya entrecortado, profe. No estoy Profe, diciendo, he hablado. Dime, corazón, ya estoy hablando. ¿esa Escucha, te corta. entrega se hace presencial o se tiene que enviar por PDF o Pues cómo toca esperar sería? a ver según lo que sigue esta pandemia que está como tan difícil. Hasta para salir uno está muy complicado. Yo quiero que ustedes me hagan el ensayo de las 2 hojitas mías a mano. ¿Sí? No quiero que se recortar, pegar. Entonces toca esperar como sigue la pandemia para que ustedes de pronto les toque enviar eso, esas 3 hojitas, pues las escanean y las envían al correo, ¿cierto? Ahí vamos mirando qué va sucediendo, ¿sí? No sabemos realmente qué, si esta pandemia está muy difícil, no podemos ni siquiera salir, está muy complicado salir. Entonces toca ir mirando, pero la idea es que les quede claro que son 2 hojitas, ¿no? Y la hojita de respuesta serían 3 hojitas que tienen que entregar. ¿Sí está claro, jóvenes? Qué Dime, pena, profe, yo tengo una dime, pregunta. dime, ¿El corazón. ensayo se entrega escrito a mano o Sí, en a mano, computador? el mío me lo hacen a mano, ¿sí? Porque es que yo quiero que les quede algo, yo quiero que ustedes se lean sobre la Primera Guerra Mundial y saquen una conclusión general y la escriban de la Primera Guerra Mundial y con la Segunda Guerra Mundial también hagan el mismo procedimiento. Vamos a leer y sacar nuestras propias conclusiones. Profe, una pregunta. Dime, corazón. ¿El ensayo se tiene que entregar en hojas blancas o hojas cuadriculadas? Pues lo más viable sería con hojita blanca, ¿no? Bien presentado y todo, es que la hojita cuadriculada, pues no sé, no me parece mucho para entregar un ensayo, no está como muy bien visto entregar un ensayo en una hojita cuadriculada, que ahí siempre se entrega en hojita blanca, en hoja de tamaño carta o tamaño oficio, dependiendo de la cantidad de contenido que vayas a escribir, ¿cierto? Ah, ok, Sí, perfecto. entonces mejor la hojita blanca. Ahí les tocaría a Bueno, ustedes que de pronto que realicen un formato ahí, trazan unas líneas de a 1 centímetro o de a medio centímetro. Ustedes miran cómo van a hacer eso y la ubiquen por debajo de la hojita blanca. Ahí se puedan guiar, pues para que no les vaya a subir la letra o bajar la letra, ¿sí? Entonces yo mis ensayos los quiero a mano, con buena ortografía y tratar de hacer la letra bonita. Tratarla de hacer bonita. Sí, no estamos calificando la letra ni mucho menos, no. Lo importante es el contenido y que se les quede a ustedes algo de ese tema, que es muy importante, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, señor. Bueno, entonces ese va a ser el ensayo de ustedes que van a hacer. Bueno, ahora sí los voy a escuchar. La Profe, investigación va a ¿cuántas ser hojas pide del ensayo? una por cada tema. Una para Ok, la Primera Guerra Mundial y otra para la Segunda, no más. ok, 2 hojitas, no más. perfecto, profe. Gracias. ¿Sí está claro, joven? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No hay más preguntas? Está claro, totalmente claro, ¿sí? Que son 2 hojitas y la hojita de respuesta. Serían 3 hojitas que tienen que ustedes entregar o enviarlas. ¿Listo, jóvenes? Bueno, ahora sí vamos a remitirnos ahora. Dime, ¿Para entregarlas cuándo? creo que es el 15 de junio y no estoy mal. Ah, bueno, profe, Sí, muchas gracias. y ahí miramos cómo se va a enviar. Tiene que entregar por correo, no sé, toca mirar. Toca esperar cómo sigue esta situación. Bueno, ahora sí vamos a remitir a nuestro tema. ¿Quién investigó acerca de las culturas? Por ahí me estaban hablando una niña, una jovencita, un joven que había investigado. Queremos escucharlos sobre la población indígena en nuestro territorio colombiano. ¿Quién investigó la tarea? Yo, profe. Bueno, te escuchamos. Dice, Colombia es uno de los países con mayor comunidades indígenas, que se estima que son 102, a pesar de que la Constitución solo reconoce 87. De los 102 pueblos indígenas, 18 se encuentran en peligro de desaparecer. Sin embargo, en cuanto a millones de personas, Colombia con 1.2 millones de indígenas está lejos de los 3.2 millones de indígenas en Perú y los 4.4 millones en México, pero muy cerca de Bolivia, que tiene 1.5 millones de indígenas.
Pues no sé si alguien más quiere aportar, pues yo averigüé las costumbres, las bebidas. Te escuchamos. Bueno, las costumbres indígenas se basaron en sus actividades principalmente la caza y la pesca. Los aborígenes tradicionales han sido consideradas como los únicos representantes sobrevivientes de cazadores y recolectores en Oceanía, pero las actividades tradicionales de caza y pesca no se refieren solo a la subsistencia. A menudo se le ha descrito a la estrecha relación entre las actividades económicas y la ley. No sé si alguien más quiere aportar. Muy bien, Yo, gracias. yo averigüé sobre la cultura indígena guayú que está ahorita, es de la que De es La la que Guajira, está. ¿cierto? Sí, señora. Ujú. El pueblo indígena guayú habita en la península de La Guajira, situada en el norte de Colombia. La palabra guayú es una autodesignación usada por los indígenas y se traduce persona, en general indígena de la propia etnia, aliado y también la pareja, esposo o esposa. Se opone al término arijuana, con el que se designa principalmente el blanco, a una persona extraña, un posible enemigo o un conquistador que no respeta las normas. Utilizan el término cusina para denominar a los grupos indígenas, Yuco, Barí y Congui, que habitan en los montes al sur del territorio guayú. Su lengua nativa se denomina ya, pues, profe, no sé cómo decirlo, Guayunanqui, Guayunanquí. Ajá. perteneciente a la familia lingüística arahuaca, la cual representa un factor de la identidad étnica y cultural. Igualmente, los guayús son grandes artesanos y comerciantes y han sido luchadores incansables por sus derechos. Es una comunidad considerada cultural y socialmente fuerte que ha logrado articularse de manera exitosa a procesos regionales y nacionales en el ámbito económico, cultural, social, político y económico. Muy bien. ¿Y por qué te llamó la atención básicamente la cultura guayú? Porque desde hace mucho tiempo he querido hacer un viaje a La Guajira y Interesante. realmente por Riohacha, por todo ese tema, porque sus costumbres son muy Llama la bonitas y su atención. parte artesanal también es muy bella. Interesante, ojalá que se te También cumpla tu soy sueño. fanática de las mochilas guayú, entonces pues ese Con fue mi razón. principal tema. Ay, no, qué chévere, ojalá que te cumpla ese sueño, no Sí, si Dios quiere, sí hay que este año. luchar para que ese sueño se haga realidad. Muy bien, muy Si chévere. Dios quiere este año, empiezo desde Palomino y por ahí para Riohacha, el Cabo de la Vela, si Dios quiere este año. Ah, no, qué chévere. No, estás contando ahí si vas a viajar. Claro que sí, profe. Muy bien, otra persona que nos desee colaborar, desee intervenir, que haya investigado algo sobre nuestras culturas indígenas, nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestras huellas, nuestro legado cultural. Acá yo investigué, por ejemplo, que ciertas áreas regionales crearon tecnologías de vestimenta textil utilizando principalmente fibras de productos vegetales recolectados que más adelante cosieron con hilos hechos de pelo de animales salvajes, tanto domesticados como muertos o capturados. Los hombres tendían a usar una combinación de cinturón y ropa interior, mientras que las mujeres usaban una falda o un vestido que cubría todo el torso dependiendo de la tribu. También usaron túnicas tejidas de piel de conejo. Muy bien, otra persona que desee colaborar, que haya investigado. ¿Nadie más? Profe, pues si quieres sigo. Ah, bueno, te escuchamos, sí te escuchamos. Estos temas son tan bonitos, lo que pasa es que a veces la gente no le da la suficiente relevancia a este tema, en serio. Sí. Es que yo hice la tarea, apenas acabó la clase. Ay, qué chévere. A ver, te escuchamos. Sus comidas tradicionales. Las comidas tradicionales. Los nativos bueno, acá los nativos se caracterizan por cultivar y cazar sus propios alimentos, seleccionan alimentos específicos que proporcionan los nutrientes necesarios y que le dan la diversidad a su dieta. Estos incluyen combinaciones de
ingredientes como grosella, espinosa, linaza, clavos de olor, frijoles, hojas de limón, entre otros. Sus platos típicos también, los indígenas aprovechaban para elaboración de sus platos los frutos proporcionales por la tierra, elementos naturales y animales como insectos con respecto hacia la creación y en combinación y sintonía con los sabores que aplicaban, no solo para su comida, sino para sus rituales. Muy bien, excelente. También yo busqué los Embera, que también están todavía acá en Colombia y en Panamá, profe. Sí, a ver, te escuchamos. Los Embera, también conocidos en la literatura histórica como los indios Chocó o Catió, son un pueblo indígena de Panamá y Colombia. En la lengua embera, la palabra hebera puede ser usada para significar persona, hombre o persona indígena, dependiendo del contexto en cual es usada. Hay aproximadamente 33.000 personas viviendo en Panamá y 50.000 en Colombia, que se identifican como embera. También está el lenguaje y la economía, no sé si también se lo quiera Sí, lo que tú leer. tengas, te escuchamos. La lengua embera no es una sola lengua, sino un grupo de lenguas mutuamente inteligibles, habladas en Panamá y Colombia, junto con el guameú. Son los únicos miembros existentes en la familia de las lenguas del Chocó y no se sabe que estén relacionados con ninguna otra familia de lenguas en América Central o del Sur, aunque en el pasado se han propuesto relaciones con las familias de lengua caribí, arawak y chicham. Hasta la fecha se han publicado muy pocos libros en la lengua embera. Estos son una de sus mayorías materiales educativos producidos por el Ministerio de Educación de Panamá, Meduca, o por sus misioneros cristianos. La más significativa hasta la fecha es una traducción de la Biblia que contiene un Nuevo Testamento y partes del Antiguo Testamento titulada Acore Beadea, la palabra de Dios. Muy interesante lo que investigaste. Entonces, ¿qué podemos concluir de los indígenas? Profe, yo también investigué. Ahora, Nicole, ¿te escuchamos, Nicole? A ver. Gracias, profe. Yo investigué sobre los pueblos indígenas ¿qué? Macú. Macú, bueno, escuchamos. Eh, Dice que se ubican en los departamentos del Guaviare y Guainía. La mayoría de la población se ubica más que todo como en el departamento del Valle del Cauca. Em, También los llaman Nucac, representan el 1% de la población indígena de Colombia. Esta población en urbanas, ciento, pues, cifra superior al promedio nacional de se afirma que debido a la arremetida de otros pueblos indígenas más organizados con costumbres y agrícolas más sedentarios, desplazaron a los Nucac a otras tierras. Y pese a los nuevos asentamientos de los Y te escucho distorsionado en internet. No te, agrupamiento de los Nucac en territorio lengua sigaví. te escucho, yo no sé si solamente soy yo que te escucho un poco distorsionado, casi no te escucho muy bien, Nicole. No, bro, yo también la escucho Se así. escucha entrecortado, Se profe. escucha así, se escucha entrecortada, la señorita Nicole. Bueno, ya concluyendo. ¿Ahí me escuchas bien, profe? Sí, ya te escucho bien, Nicole. ¿Deseas continuar leyendo? Si quieres, puedo volver a repetir o no sé. No, ¿dónde vas? Porque es que el tiempo, ya faltan 20 para la 1. Imagínate. Listo, profe, dale. A ver, dime. Es que aquí nos mata el tiempo.
Es un tema como para 5 horas, hablar de las culturas indígenas. ¿Puedo seguir? o- Sí, claro, Nicole, sigue. Listo, profe. Me perdí en diva. Allá. Bueno, los Nukak, también llamados Maku, han visto reducido casi a la mitad el número de sus miembros en los últimos 20 años, debido a la adquisición de enfermedades por contacto con los colonos, que desde los saberes ancestrales, me perdí, de la medicina tradicional no se pueden curar enfermedades como infecciones de las vías respiratorias, paludismo, sarampión, leishmanías y parásitos. Extinguieron gran parte de la población Nukak. Por otra parte, después del retorno, reubicación desde el Calamar a su territorio 85 en 1992. Bueno, la lengua de los Nukak hace parte de la familia lingüística Macu-Puinave, a la que también pertenecen las lenguas Kakua. Mi profe, esos nombres son muy raros. Gupta, Cuyup y Puinave. Del total de la población Nukak, cerca de 600 personas hablan la lengua de su pueblo, el resto la han perdido, la han dejado de hablar, dada su cercanía con zonas urbanas, Se han culturizado sobre todo mucho. el departamento de Guaviare. No obstante, todos los fenómenos sociales e históricos que los han afectado, la mayoría se empeña en mantener viva su cultura, lo que implica, por supuesto, la transmisión y enseñanza de la lengua indígena a las nuevas generaciones. Bien, excelente trabajo, muy bien. Gracias, profe. Bueno, entonces en conclusión podemos decir que nuestros indígenas que están sufriendo ahorita actualmente que desplazamiento, ¿cierto? Total de la usurpación de sus tierras, el robo de sus terrenos, de sus tierras, ¿cierto? Aunque aquí asisten muchos resguardos en los cuales el gobierno pues les colabora muchísimo a ellos para que puedan conservar sus costumbres, ¿cierto? Pero no deja de faltar de pronto personas inescrupulosas que desean usurpar, robar sus territorios, ¿cierto? Sus tierras. Y realmente en esa parte sí el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Lo más importante que tenemos que hacer es que conservar estas tribus, ¿cierto? Estos son nuestros legados culturales, nuestras riquezas, nuestra descendencia, ¿cierto? Nuestras culturas. Existe mucha discriminación por parte del colono, del blanco, ¿cierto? Como tú comentabas, Nicole, el colono, acerca de ellos, ¿no? Por ser indígenas. También discriminación también por ser campesinos, por ser de color, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas tenemos que como que ir cambiando con referente a esta discriminación frente a nuestro legado cultural. Básicamente, eso es lo más importante, lo más primordial. La tarea muy bien hecha, los felicito. Se nota de que les gusta mucho este tema y el interés por colaborar y ser escuchados, que es muy importante. Bueno, jóvenes, vamos a remitirnos ya a nuestras preguntitas. ¿En cuál vamos? Creo que en la 42. Ustedes me dirán. 47. Sí, señora, creo que es no, 50. Vamos en la 50. Uy, estamos súper adelantadísimos. Vamos a entrar a la 50, profe. ¿Sí? Bueno, Nicole, esta mañana lee la 50. La, en la 49, profe. O sea, pasando a la 49. Bueno, listo, te vamos a leer rápidamente la 49. ¿Quién desea leer rápidamente la 49? Sí, sí, alcanzamos a hacer unas 4 preguntas por lo menos. Unas 5. ¿Quién desea leer? Puede ser Nicole, que nos lea la 49, 50. No, 49. Listo, profe. Te leo la 49. Sí. A comienzos del siglo XX, en Colombia, la Iglesia Católica presentó una lista de libros que consideró prohibidos, conocidos como el Índice. Estos libros eran rechazados, entre otras razones, por el origen ideológico de sus autores, liberal o libre pensador, o por los temas que trataban. De la anterior información podemos inferir que, en este periodo, A. La Iglesia Católica atacó abiertamente las posiciones divergentes con su doctrina. B. El país estaba bajo el control total de la Iglesia Católica.
C. Las lecturas preferidas de la población giraban en torno a los gustos de la iglesia. Y D. La iglesia católica influyó muy poco sobre los patrones culturales. Ellos están hablando acerca de que en el siglo XIX existieron libros prohibidos, ¿cierto? Libros que nadie podía leer, ¿sí? Solamente era muy pocas las personas que podían leer. Realmente la Iglesia Católica pues no le convenía esta situación, ¿cierto? De que estuvieran pronto de querer saber un poco más. Según me cuenta la historia, existe un libro negro en el cual refuta mucho la historia de Jesús, de cómo fue la historia de Jesús, ¿cierto? Y hay muchísimos textos en los cuales hablan sobre eso. Sabemos que a la Iglesia Católica no le conviene que esos libros se den a conocer y que la gente conozca un poco más, ¿cierto? Acerca de los misterios que existen en la Iglesia. Inclusive el señor Martín Lutero luchaba mucho por esas cuestiones y por las preferencias y por las indulgencias que habían frente a la religión. Entonces, realmente a la Iglesia Católica no le convenía, no le convenía. Entonces ellos atacaron abiertamente esta situación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí en la 49? ¿Cuál sería la respuesta? La A, la Iglesia Católica atacó abiertamente las posiciones divergentes con su doctrina. B, el país estaba bajo el control de la Iglesia Católica. Y C, las lecturas preferidas de la población giraban en torno a los gustos de la Iglesia. La A, ¿cierto? La Iglesia La Católica no le 49 ya lo habíamos convenía. respondido, es la A. ¿Sí? Ah, la 49, sí, ya estaba, bueno, mejor, no me aclaramos algunas cosas. Entonces la 49 es la 50. ¿Quién desea leer rápidamente, jóvenes? Ya poco tiempo. La 50. ¿Quién desea leer la 50 rápidamente, jóvenes? Colabórenme. No tantas personas. ¿Leer la 50, profe? Sí, bueno, Nicole. Qué pena contigo. No, Lorena, soy Lorena. Ah, Lorena, listo, Lorena. Algunos historiadores sociales plantean que el consumo de alcohol durante las jornadas de trabajo fue una práctica común a comienzos del siglo XX. Entre los trabajadores asalariados incluso afirman que muchas veces las empresas facilitaron esta práctica como medio para sobrellevar las labores cotidianas en los lugares de trabajo. De la anterior información se puede inferir que A. Los dueños de las empresas procuraban el bienestar de sus trabajadores. B. Existió una estricta disciplina que diferenció trabajo y descanso. C. Durante el periodo de mención, las jornadas laborales eran agotadoras. D. Los trabajadores estaban acostumbrados al consumo excesivo de alcohol. ¿Cuál será la respuesta? Están hablando de que los mismos patrones les daban ¿La a D? los empleados el consumo de alcohol porque las jornadas eran agotadoras, básicamente, ¿cierto? Entonces eso era como para minimizar de pronto el esfuerzo, el trabajo, el cansancio que estaban sufriendo en esa época estos trabajadores. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de las 50? ¿La C? La C, muy bien. Durante el periodo de mención, las jornadas laborales eran agotadoras. Se cansaba muchísimo, era bastante pesada la situación. Entonces, en la 50 de la C, muy bien. 51. A comienzos del siglo XX, los movimientos populares obtuvieron un lugar más decisivo en la política de sus países. Uno de sus logros fue la modificación de los sistemas electorales. Dos razones que explican este hecho son: A, la presión que ejercieron sobre los gobiernos, especialmente con movilizaciones políticas. B, la influencia y recepción que tuvieron sus ideas en diferentes sectores políticos. C, la organización de partidos y movimientos de masas de corta duración. D, el surgimiento de movimientos antiliberales que rechazaron las ideas populares. Pero están diciendo que Bogotá antiguamente era llamada la Atenas suramericana, ¿cierto? Porque apoyaba el teatro, apoyaba muchísimas cosas que hacían, ¿cierto? Por ejemplo, Fanny Mille, que fue la creadora de que fundó el teatro, ¿cierto? Y eso es como una figura a nivel internacional conocida, ¿no? Entonces que se tiene que impulsar más esto, ya a la gente no le interesa mucho el teatro ni la cultura, ¿no? Todo esto que ha pasado como en un segundo plano. Entonces, ¿qué se debe hacer?
se debe respaldar, ¿cierto? Todas estas figuras del teatro y de la participación, ¿cierto? Entonces se debe de fomentar más esta parte cultural que no se ha hecho. ¿Cuál sería la respuesta en la 54? La C, La 50 sería la C, ¿cierto? Entonces sí, la sería cierto el organización de mismo. Vamos en la 54, profe. 51. ¿Cómo en la Ah, 51? el 51, vamos en la 51, no en la ¿Cómo en la 54, profe. 51? Sí, profe, 51, ¿tú leíste la 54? No, profe. ¿Tú leíste la 51? Sí, señora. Yo pensé que leer la 54. No, porque vamos en la ¿De 50. qué trata la 51? Veas, me estoy como... Profe, la respuesta a la 50, ¿cuál es? Perdón. La respuesta es La 50 la C. La C, la C, sí. la Estamos en la C. 51, toda la razón. Pensé que leer ¿Quiere la que se la vuelva a 50. leer, profe? Sí, es tan amable porque estoy como un poquitico... La Bueno, sí, señor. 51 A no comienzos me del siglo pega. XX, los movimientos populares obtuvieron un lugar más decisivo en la política de sus países. Uno de sus logros fue la modificación de los sistemas electorales. Dos razones que explican este hecho son la presión y ejerción sobre los gobiernos, especialmente con movilizaciones políticas. B. La influencia y recepción que tuvieron sus ideas en diferentes sectores políticos. C. La organización de partidos y movimientos de masas de corta duración. El surgimiento de movimientos antiliberales que rechazaron las ideas populares. Ellos están hablando de los movimientos populares que existieron, ¿cierto? 195. Que uno lo logró fue que la modificación de los sistemas electorales. Y aquí nos preguntan que dos razones que expliquen este hecho que fueron. Cuando hay dos partidos políticos que hacen entre ellos, ejercen presión sobre los ciudadanos, sobre los gobernantes, ¿cierto? ¿Para qué? Para que su campaña sea la ganadora, sea la electa, ¿cierto? Entonces hay como una fricción entre ellos, como una presión para que la campaña de ellos obviamente gane debido a sus propuestas, que siempre no son a favor del pueblo, ¿no? Siempre son muy desfavorables para nosotros. Pues, ¿cuál sería la respuesta ahí? A, B, C o D. Yo creo que es la C, pues por eso yo dije la C ahorita. La organización de partidos y movimientos de masas de corta duración, no sé. No, es la A, la ¿Es presión la que A? ejercieron sobre los gobiernos, Ah, ok, especialmente por profe. los movimientos políticos. Ok, profe. Si tú la 51 es la A. Ok. Sí, La creo que alcanzamos a la 52. 52. Los medios masivos de comunicación son una conquista tecnológica a través de la historia y son, perdón, los medios masivos de comunicación son una conquista tecnológica a través de la historia y son un instrumento de alto valor pedagógico para la conformación de una nueva manera de interrelacionar, compartir y construir el universo cultural. La sociedad puede hoy, gracias a este gran invento, aprovecharse de sus posibilidades para lograr una mayor socialización del conocimiento y del pensamiento crítico. El nivel alcanzado actualmente por una sociedad se puede medir mediante a la proyección tecnológica de centros pedagógicos porque estos identifican fallas y debilidades en la comunicación. B, el análisis de sus medios de comunicación, ya que estos multiplican, reproducen y orientan la construcción cultural. C, la evaluación de las comunicaciones, porque estas dependen directamente de la demanda política social de un pueblo. D, el control estatal, ya que los mecanismos institucionales reflejan el tipo de cultura necesaria para conseguir la paz. Y nos están hablando acerca de que los medios tecnológicos han hecho que han sido un instrumento de valor pedagógico, ¿cierto? La creación de estos medios. Entonces, ¿qué nos están preguntando ahí? Que estos medios que multiplican, reproducen y orientan, ¿qué? La construcción cultural de un país, de una nación, ¿cierto? Básicamente, con estos medios electrónicos nos culturizamos nosotros, damos a conocer nuestras propuestas, también conocemos otras formas de vida, otras culturas de otros países, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿cuál sería la respuesta a esa pregunta? La A,
La proyección tecnológica de centros pedagógicos porque estos identifican fallas y debilidades en la comunicación. La B. Análisis 52, de sus la medios de B. comunicación, ya que estos multiplican, reproducen y ahorita cosas y la B. Ujú. Construcción cultural. Profe, la 52 la B, ¿verdad? Sí, señora, 52, la B.